¿Es el entorno el que hace que trabajemos como profesionales? Es porque no se trata de transformar la cultura o el mercado en general, sino esas personas con las que interactúo, esa gestión exclusiva como consecuencia de la confianza y del relacionamiento con ese propietario. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, excelente tarde, excelente día, obviamente para la hora en que conectes con este podcast. Muy contentos obviamente de ya poder ir avanzando en este capítulo en el cual vamos a profundizar un tema que es bastante relevante para nosotros, para la industria y está muy ligado a nuestra experiencia, inclusive a lo que se ha vivido. Y es como la actividad inmobiliaria, la gestión, el acompañamiento, la intermediación, la consultoría, se pueden llevar adelante como actividad profesional. Entonces vamos a compartir, a debatir un poco, a profundizar en cómo la actividad realmente empieza a tomar un matiz y empieza a tomar, digamos, un concepto de hacerse de manera profesional y pues exploraremos allí los elementos que tienen que ver con la lógica de ingresos, con la lógica en qué consiste una agenda, un día a día de la actividad inmobiliaria, los retos, hacia dónde se apunta con esto. Y pues bueno, contento Omar de nuevo de estar aquí, pues no solamente saludarte, sino también que nos dejes un saludo inicial y también nos vayas dando un contexto inicial de esa conversación. Bueno, hola Mauro, contento ya del tercer capítulo de La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. De verdad, contento con la aceptación que tuvo los dos primeros capítulos, ha sido bastante interesante. Y de hecho, con el tema de hoy, muy particular también, por algunos comentarios de colegas inmobiliarios con relación a ese segundo capítulo, que cuando hablamos de una actividad profesional suena como un tema muy disruptivo y no debería ser. O sea, debería ser disruptivo no hacerlo de manera profesional. Pero ese es nuestro entorno, ese es nuestro mercado y pues con toda la energía y el cariño del mundo pues esperamos también poder debatir un poco y charlar de lo que es esta actividad inmobiliaria de cara a una metodología y a procesos profesionales, Mauro. Total. El concepto incluso de ver cualquier actividad de forma profesional, pues nos lleva a que literalmente podamos explorar todos los tipos de actividades que desarrollamos como seres humanos y los diferentes servicios que ofrecemos. Realmente esos elementos que podríamos llamar profesionalismo, porque normalmente la mayoría de las personas asocian que si no es una carrera certificada, si no está atrás, digamos, de un ente educativo que lo está validando, certificando, algún ente de control, a pesar de que hay certificaciones para nuestra industria, no teniendo de pronto el concepto de tarjeta profesional o ese nivel de escalafón al que se le lleva, digamos, algunas profesiones o carreras, pues pareciera que no se puede ejecutar de forma profesional y muchas de las personas simplemente aparece un poco más como una actividad de intermediación que está muy sujeta a las condiciones del mercado y realmente pues se perciben o se exploran pocos profesionales muy dedicados a la actividad que lo convierten realmente en una fuente sustentable de ingresos en crecimiento, en expansión y pareciera muchas veces más ser como una actividad de acompañamiento, de temporal o que de alguna manera no se ejecuta al nivel que se requeriría para lo que hemos venido diciendo dentro de nuestro podcast, es de tomar el control de la industria, no solamente en Colombia, desde donde originamos, de la ciudad de Medellín, sino en los diferentes países de América Latina. Y pues allí me gustaría, Omar, también de tu perspectiva, porque tú recorriste ese camino, realmente de venir de otras actividades también ligadas a la industria inmobiliaria, un poco más al tema de construcción, al tema de infraestructura y donde tuviste estas experiencias, pero empezar, digamos, a generar un reconocimiento, a enseñarle a tus clientes, porque no se trata de transformar la cultura o el mercado en general, sino esas personas con las que interactúo, que empiezan a notar que mis pasos, mis procesos, como él lo decías hace un momento, empiezan a hacer la diferencia. Entonces, un poco cómo fue también parte de esa experiencia y cómo empezar a generar la convicción de que hacer las cosas a un nivel diferente, pues empezaba a funcionar para este negocio. Es que es muy particular, Mauro, porque esto se vuelve como la pregunta que es primero, el huevo o la gallina, ¿cierto? ¿Es el entorno
el que hace que trabajemos como profesionales o soy yo el que hago una actividad como un profesional y voy contagiando a mis clientes y a mis colegas a hacerlo de cierta manera? Yo soy partidario que es la última, ¿cierto? Soy yo el que trabaja como un profesional y el que suministra un servicio como un profesional. Entonces, digamos que a los inicios de esta carrera inmobiliaria, pues siempre tuve como referentes grandes líderes en la industria en los Estados Unidos, y lo que percibía era que no se guardaban absolutamente nada para realmente hacer una actividad de manera profesional. Sí, tienen unas certificaciones, tienen que sacar unas licencias, pero yo creo que ahí sale la pregunta: ¿qué hace el profesional? ¿El título o el profesional? Y yo creo que definitivamente es el profesional, porque a medida de que todos vayamos trabajando, vayamos entregando ese valor agregado a nuestros clientes, que realmente una persona se sienta acompañada y que valore nuestro trabajo, definitivamente es un diferencial que en mi concepto hace falta en el mercado. Porque tienes razón cuando mencionas que este proceso queda muy de intermediación, queda muy de simplemente unas imágenes, una plataforma web, de pronto sí gestionar algunas personas que llamen por el inmueble interesados, pero yo siento que ahí nos quedamos cortos. ¿Vos qué opinas, Mauro? Total, de hecho, ahí mientras ibas hablando, realmente lo que va a permitir que la actividad se desarrolle de manera profesional es que empecemos a traer no solo la experiencia, la empatía, las características, digamos, naturales de una personalidad o de los elementos que componen una capacidad comercial, sino también unos métodos y unos procesos que vayan llevando una lógica para, digamos, llevar a feliz término una gestión comercial. No necesariamente, en algunos casos, durante algunos periodos no se alcanzan a generar las ventas, pero digamos, sí este tipo de gestión. Y aquí quiero entrar entonces en un tema que, digamos, es parte de lo que queríamos resaltar en este tipo de episodios y cuando tocamos estos puntos, es que será imposible o altamente complejo entregar valor, realizar seguimiento profesional, invertir en fotografías, video profesional, hacer, digamos, análisis de comparación de mercado a nivel profundo, detallado, estadístico, con datos reales, con información certera, eh, elevar, digamos, conceptos jurídicos a un nivel de estudio detallado, ejecutar planes de marketing, definir potencial público objetivo del inmueble, todo lo que compone, viendo un poco la lógica de pasos y de procesos de una gestión profesional, si no tengo la gestión exclusiva de la propiedad, del activo, del inmueble. Y es allí que algo que van a ir escuchando de forma transversal en los diferentes episodios, esa gestión exclusiva como consecuencia de la confianza y del relacionamiento con ese propietario, con ese dueño o esos dueños del inmueble. Entonces quería, digamos, Omar, complementar a la parte que estabas mencionando allí, que toda esa ejecución pues va a surgir de que alguien entregó su gestión y su confianza a un proceso donde ese profesional inmobiliario desplegará todo eso, con el elemento de que no podrás hacer todos esos servicios y desplegar todas esas capacidades si a la final no tienes control o gestión directa sobre el inmueble o sobre el inventario. Claro, totalmente. Y es que, ¿cómo haces tú una inversión importante de tiempo y de dinero si no tienes la tranquilidad de que el cierre, al menos una punta, va a pasar por ti? O sea, no tienes cómo recuperar esa inversión que vas a hacer en esa promoción de ese inmueble. Entonces, la exclusiva, que ya vamos a dedicar un capítulo solo a una exclusiva para que hablemos de ella, da esa tranquilidad. Es muy particular porque pensamos que es el mercado el que no está preparado para que un agente inmobiliario trabaje de esa manera. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es el agente inmobiliario el que le demuestra a ese propietario o a ese comprador cuál es su capacidad y cuál es la razón por la cual necesita trabajar
de esa manera. ¿Qué es lo que realmente hace? Porque si uno habla con el propietario y le dice, mira, mi trabajo es A, B, C, D, F, G y esta es la inversión que hago, el propietario lo entiende. El propietario dice, pues, con razón para hacer todo eso, necesitas un contrato, necesitas un periodo de tiempo. Que hay que también tener claridad en que no todo el mercado es para nosotros. Ujú, Que eso también hay que tenerlo claro. ujú, Yo siento que siempre hay que renunciar a algo. ujú, Entonces, hoy, e incluso cuando hablamos de la gestión en volumen, ujú. ¿por qué trabajamos en volumen? Y es precisamente como no tenemos el foco en un producto en especial, pues nos toca irnos a la estadística sí o sí. Y Ujú, ahí es donde tengo yo realmente que tener un volumen alto con todo lo que eso implica. ujú. Lo difícil que es unas captaciones, tapizar un inmueble de letreros de se vende, estar muy cuidadoso de la ubicación para que no haya otro colega inmobiliario de malas prácticas y vaya y contacte al propietario y nos saque del negocio, porque son muchas cosas y eso es lo que realmente genera la tranquilidad de trabajar como un profesional y de trabajar en exclusiva. Total. Lo que pasa es que siento yo que hay que saber comunicar el por qué, cuál es la razón. Y como todo, es un proceso. Yo siento que inicialmente uno debe ir poco a poco, que los clientes vayan conociendo ese ritmo y solo ese voz a voz y esos referidos van a ir dándote ese posicionamiento en la zona que trabajas, en el tipo de inmueble en el que estás enfocado, pero es a largo plazo. Eso definitivamente no es a corto plazo. Total. Extender de eso que estás diciendo, que ya lo voy a complementar, que la lógica de cuando hablamos gestión exclusiva, pues obviamente uno arranca por lo que se entiende como el inventario, como origen de una operación comercial, ¿cierto? Digamos que sin producto inmobiliario, pues será complejo pensarlo, pero también, digamos, a gestión profesional y esa gestión exclusiva se extiende a compradores, inversores o usuarios finales Claro. que también van a requerir, digamos, un profesional que acompañe, que gestione, que filtre, que incluso con lo que estás diciendo, si hay retos de mercado en la captación, pues son mucho más incluso en la punta de la colocación, o la del comprador o la del inversor, y sobre todo en nuestras culturas. Vos has tenido la experiencia de gestión exclusiva a compradores, normalmente extranjeros, porque tienen, Ujú. digamos, esa cultura. Y también tuvimos experiencia durante varios años de la gestión exclusiva de inmuebles para renta, Ujú. con lo cual para muchos asesores en nuestra operación era muy complejo y había un montón de movimiento emocional y demás por la creencia de que un propietario no entregará en gestión exclusiva un inmueble en renta porque se entiende un negocio rápido, que tiene que surgir de un día para otro, que no hay tiempo, que mientras hacemos estudios, análisis, pero la verdad la capacidad de gestionar procesos en cortos plazos y en casi que en días o en horas para generar esta dinámica también lleva la relación de confianza y el tema de profesionalismo a este segmento de los arrendamientos. Y con ello, Omar, quería resaltar de la última parte que estabas diciendo, cualquier actividad que se genere de forma o que se geste de forma profesional y dedicada, pues va a requerir lo que mencionabas ahorita, de tiempo, de experiencia. Y es allí también donde empezamos a acuñar mucho el concepto de ser empresario inmobiliario, o sea, de Ujú. vivir el camino del Claro. empresario, que tiene que construir su marca personal, que tiene que construir una confianza. Y pues claramente ni esta actividad, ni ninguna actividad que se quiera hacer a largo plazo y de la que se quieran generar resultados importantes, pues se va a lograr en un par de días, en un par de semanas. Y pues allí tendremos también unas historias bien interesantes para contar que me gustaría, Omar, complementarlo un poco desde ahí, en esa experiencia, en las cosas que has vivido, realmente dónde apareció esa transformación o esa lógica, porque tú veías cómo funcionaba el mercado, pero también elegiste un camino para decirlo, va a hacer de forma profesional, dedicada y con gestión exclusiva en cualquier punto. Digamos que contestando esas dos preguntas que planteamos en el capítulo anterior, que si no lo han visto los invitamos a que vayan a ver el segundo capítulo, y es mi por qué y mi para qué. Ujú, ¿Qué es lo que yo estaba buscando de la carrera inmobiliaria? ¿Qué es lo que yo pretendo que haga o que suceda conmigo dentro de la carrera inmobiliaria? Y ahí es donde yo me doy cuenta y yo digo, no, ven, yo no quiero, o en ese momento, no, y hoy también, definitivamente, yo no quiero estar peleando por un inmueble, sufriendo porque me paguen una comisión o no, estar estresado porque me van a sacar del negocio. No, no es la manera en que me gusta hacer las cosas. ujú,
Yo prefiero que la persona tenga la suficiente confianza en mí para que me diga, haz tu trabajo. Y de hecho es muy particular y pues algunos compañeros, colegas inmobiliarios me lo han dicho y les parece muy extraño que cuando tengo una captación y llevo un interesado a la propiedad, pues los propietarios nunca están, porque siempre le pido al propietario que no esté, ¿cierto? Pero la razón, obviamente hay razones que se las explico al inicio y les explico cuál es el propósito de eso, pero eso denota la confianza que logra el propietario depositar en nosotros. Y eso para mí es lo más importante y lo más relevante. Esa confianza, y no solo del propietario, sino también del comprador. Que el comprador te diga, mira, este es mi presupuesto, tú ya entendiste lo que yo estoy buscando y haz tu trabajo. Total. En ese sentido, digamos que no se resta el concepto de ser muy buen comercial, de tener excelente servicio, muy buena actitud, relación con los clientes, contactos, plataformas, marketing digital. Pero digamos que la experiencia también nos mostró una y otra vez que no es el mejor complemento, aún con todas esas capacidades, si no se tiene, digamos, la confianza del propietario. Y eso que mencionábamos también en un capítulo anterior, esa idea del propietario de considerar que tenía un trofeo en el inmueble o que, digamos, ese tipo de cosas que todos quieren perseguir, pues empieza a transformar eso. Entonces, con esa lógica, dejar este mensaje, créeme que hay un montón de cosas que nos gustaría plantear adicional. Me imagino que Omar le está pasando igual, de todo lo que podemos añadir, complementar y extender, lo cual preferimos también por temas de información y de tiempos se nos conviertan en siguientes episodios. Sí. Entonces, con esa parte, digamos, cómo llevarlo también como una conclusión de este tema de realizar la actividad como un profesional. Y me gustaría, Omar, en el cierre, también hacia dónde apunta la lógica de ingresos, sobre todo porque para muchas personas viene la idea de que como los bienes raíces generan unos ingresos importantes, van a ocurrir desde el principio, y normalmente muchas personas se complican la cabeza con el tema porque normalmente las primeras operaciones, y a todos nos pasó en diferentes momentos, no son las de ticket alto, no son las de gran volumen, para ir como aterrizando, digamos, el podcast. Sí, digamos que cuando alguien comienza en la carrera inmobiliaria, tiene en su mente, quiero manejar propiedades luxury. Claro, porque hacer la matemática y es supremamente atractivo tener esas propiedades de esas cuantías. Pero, ¿cuál es tu relacionamiento? ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿Cuál es el tipo de cliente con el cual tú te sientes cómodo dialogando? ¿Qué es lo que tienes en común con ese cliente de tal manera que él deposite su confianza en ti? Entonces, siento que es un proceso, definitivamente es un proceso que el agente inmobiliario debe ir llevando. Lo hablábamos también el capítulo anterior, perdón, en cuanto a que si tú tienes una proyección de ingresos, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es tu plan de marketing de marca personal? O si estás trabajando con una franquicia o con una empresa, es lo mismo, es igual. ¿Cuál es ese diferenciador? ¿Por qué me van a escoger a mí y no a ti? Los dos somos muy buenos, pero ¿por qué yo y Mauricio no? Entonces, es llegar a identificar cuál es mi buyer persona, trayendo acá argumentos de marketing, cuál es mi buyer persona para yo poderme enfocar. Porque definitivamente creo que cuando tú tienes claridad en qué tipo de cliente estás buscando, qué tipo de propiedades son las que realmente quieres gestionar, se va a hacer el trabajo más fácil. Excelente. Con eso entonces agradecerles por acompañarnos hasta el final. Recuerden compartirlo, dar me gusta, generar sus comentarios y pues nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por conectarse. Recuerden seguirnos y darle likes en los canales, digamos, en este momento YouTube y Spotify. La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Chao, chao. Artlist.io